Realmente me parece esta una iniciativa esencial, quizás tardía, pero esencial. Quizás esto tendríamos que haberlo propuesto hace mucho tiempo. Todos somos de alguna manera responsables, no podemos pensar que el responsable es el Estado, es el gobierno, sino que de una manera u otra todos somos responsables. Empezando por mí mismo, yo fui profesor durante muchos años en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central y tengo un sentido de responsabilidad y hasta cierto punto un sentido de culpa por toda esa formación que recibieron tantos periodistas durante tantos años. Es cierto que me tranquiliza un poco yo haber sido siempre un poco una persona no grata en esa escuela, por mi pensamiento, por mi manera de actuar. Eso me tranquiliza un poco en mi conciencia, pero no es suficiente. Por eso agradezco mucho la oportunidad que me da María Alcira de hacer esta reflexión ante ustedes. Realmente es muy importante esta iniciativa y creo que deberíamos incluso pensar más allá, aunque sin perder de vista el objetivo central, que es la producción, el diseño de estos manuales, de estos materiales. Pero en paralelo podemos ir pensando que para el lanzamiento de esos libros podríamos ir creando un proyecto mayor donde tratemos de involucrar no solo al gobierno sino al Estado en lo que podría ser, para imaginar y para inventar un poco, un año de la comunicación en la que todos los entes participen con un aporte. Pienso, por ejemplo, todo el aporte que podría dar el Ministerio de Información con Conatel, el aporte que podría dar la Defensoría del Pueblo, aportes que podría dar el Ministerio de la Salud en defensa de la salud mental de nuestra población, víctima de la comunicación masiva o de la difusión masiva de mensajes terroríficos, aterrorizantes y muchas veces transformadores, no solo de la mente humana, sino de las emociones humanas, por supuesto. Entonces yo creo que no debemos perder de vista en ningún momento el objetivo de nuestra convocatoria, para que salga algo concreto, porque eso es lo urgente. Pero más allá de lo urgente, tampoco podemos perder de vista de lo importante, que es que este producto, este material, pueda tener un receptáculo global, coordinado, de manera de que no caiga en el vacío. Y en ese sentido yo creo que se puede ir trabajando paralelamente y quizás las autoridades del Ministerio de Educación pueden impulsar y coordinar con otros entes para lograr ese objetivo que es urgente pero también muy importante. Ahora, entrando en la materia que ya nuestros compañeros han introducido, ¿verdad? A mí me parece pero muy importante el planteamiento, la reflexión sobre el pensamiento crítico. Porque yo creo que precisamente esto se va a mover como factor combustible para nuestra crítica. Muchas veces creemos que estamos criticando y realmente lo que estamos haciendo es proporcionando más elementos negativos que nosotros quisiéramos destruir. En todo caso, yo creo que el trabajo tiene que empezar por allí, por ser sumamente autocríticos. Y no autocríticos en un contexto parcial, sino en un contexto integral, que implica, como algunos de los ponentes anteriores han presentado, implica la vida cotidiana. Es decir, si uno no asume ese criterio, esa actitud crítica en la cotidianidad, mucho menos puede ser crítico a la hora de la producción intelectual, a la hora de la comunicación con otras personas. Y si se logra una mascarada de producción crítica intelectual, es triste observar
cómo muchas veces esa producción intelectual entra en contradicción completa con la vida de las personas que la están generando. Y entonces, por supuesto, no es absolutamente persuasiva ni convincente. Entonces, yo creo que es muy importante ese apunte, esa dirección hacia el pensamiento crítico y hacia la autocriticidad, ¿no? Hacer autocrítica. Ahora, entrando en materia, porque creo que eso es el objetivo que debemos privilegiar, sobre la producción, diseño, organización de un material escrito, tengo entendido, ¿no? Un material escrito que no necesariamente tiene que ser solo escrito, pienso, no debe ser solo escrito, ¿verdad? Puede utilizar distintos lenguajes. Por supuesto, para niños entre 4 y 7 años hay que usar muchísimo lo icónico, ¿no? El dibujo, la imagen, la dramatización, es decir, pero aparte de eso, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Un libro o un material de esta índole no puede ser un objeto estático, tiene que ser un objeto abierto y dinámico. Tiene que autovacunarse, de manera de que en su diseño haya la posibilidad de que se vayan incorporando elementos nuevos cada vez durante el desarrollo de su vida, que esos libros, esos materiales puedan subsistir con el apoyo y con el aporte, por ejemplo, de los maestros, que ya se ha sido señalado. Entonces tiene que tener ventanas abiertas continuamente hacia los maestros, para la participación activa de los maestros. Tiene que tener ventanas abiertas hacia los padres, hacia la familia, de manera de que la familia pueda enriquecer de alguna manera ese libro con su participación y con su acción. Es decir, es importante diseñarlo más que como un material teórico, como un material práctico, dinámico, activo, que en este sentido recuerdo el libro de María Alcira, Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. Ese librito de María Alcira es profundamente inspirador de cómo lograr la conexión entre la reflexión y la práctica continua común, en este caso, en la exposición ante los medios, el cine, la televisión, los libros. Esa es la idea que tengo de un material como este. Creo que es muy inspirador ese libro y habría que, por supuesto, adaptar ese concepto a las necesidades concretas que se puedan definir con respecto al receptor de este material, a los participantes y activadores de este material. En todo caso, esta es una idea que dejo allí para que, por supuesto, se refine, se trabaje, porque no creo que esté suficientemente pensada todavía. Es una cosa que se me ocurre un poco al aire. Otra cosa que creo que es importante en el momento de diseñar un material de esta índole es considerar los distintos factores que debemos tomar en cuenta. Yo creo que, por supuesto, no vamos a hacer aquí una proposición de contenidos, ¿verdad? Pero sí algunos apuntes en alguna dirección. Yo creo que es muy importante, y entrando un poco en consonancia con lo dicho anteriormente, es muy importante que este libro cabalgue, vamos a decir, en 2 caballos. Uno, la comprensión de lo que es o de lo que es el objeto de reflexión o de crítica, los medios. Pero al mismo tiempo, el otro elemento práctico, que tiene que ver con algo que también decía Rob, con el cambio de hábitos y actitudes. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos y si los niños no cambian sus hábitos y actitudes con respecto a los medios,
nada hacemos con que comprendan qué son los medios, porque en definitiva no lo comprenderán. Yo creo que es muy importante entonces insistir en el carácter práctico de este libro. Un cambio de actitudes no se logra sino a través de la práctica, ¿no? Una práctica continua, nuevas experiencias, tener nuevas experiencias de manera de que podamos demoler un poco esa estructura de la confortabilidad a la cual hacía referencia Rob. Y esa confortabilidad seguramente la tendrán que enfrentar los niños, pero la tendrán que enfrentar en primer lugar los maestros y los padres. Es decir, nosotros seguramente como maestros, como padres, tendremos que enfrentar en algún momento la incomodidad de un nuevo planteamiento, de una nueva óptica, de una nueva visión, de una nueva actividad, de una manera distinta de actuar. Entonces, estos son factores muy generales con respecto a lo que yo pienso que podría ser el diseño, y me imagino que todos nosotros estamos trabajando como arquitectos aquí en este momento y tratando de construir algo, y creo que es muy importante el aporte de cada quien, no solo en este momento, sino que de aquí podemos tomar ideas y después ir alimentando mucho más en este proceso que se está iniciando todo este diseño para que sea realmente algo eficiente, eficaz. Con respecto a los contenidos, me imagino que es importante, ya todos los habremos pensado, pero quiero hacerlo manifiesto y público, pues expresarlo, que tenemos que ir a las raíces ideológicas de los medios. O sea, si no entramos a sus raíces ideológicas, no podemos ni comprender ni tampoco cambiar nada. Y entonces, con mucha finura, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque ese es otro aspecto al cual me quiero referir después, tenemos que entrar en el análisis ideológico necesariamente. Digo finura y delicadeza por lo siguiente, porque en la teoría de la comunicación es tradicional que se insista mucho en el emisor, en el receptor, en los efectos, etcétera, pero pocas veces, y hay muy poco teórico que hace una reflexión sobre los contextos, y precisamente es lo que nos ha venido vendiendo muy fuertemente desde los años 50 la teoría comunicacional, por ejemplo, a las escuelas de comunicación. Y entonces nos vendieron una tesis de la teoría de la comunicación totalmente radioeléctrica, ¿no? Como si fuésemos aparatos de radio. Eso fue lo que desde Laswell, allá en 1940 y pico, empezaron a vendernos como la teoría de la comunicación. Tuvieron que venir algunos marginales por allí, que no eran teóricos de la comunicación, que sino eran gente de la filosofía del lenguaje, de otras corrientes, a decir qué barbaridad, ¿no? Y proponer otros elementos distintos o nuevos para la teoría de la comunicación, entre los cuales está el contexto situacional en que se desenvuelve el receptor, pero no solo el receptor, el contexto situacional en que se va a desenvolver nuestro mensaje, que va a estar golpeado y atacado y agredido por otros mensajes, y que ese mensaje que nosotros produzcamos tiene que estar vacunado para esas agresiones y que pueda subsistir con anticuerpos de manera de que no pueda ser vencido por los discursos ideológicos contrarios. Entonces, repito, es importante el cuidado en la producción de un material de esta índole, porque a veces es muy peligroso pedirle al receptor cambios de actitudes trascendentales, porque cuando se piden cambios de actitudes trascendentales y estás en un contexto ideologizado extremo, lo que se va a producir es un encerramiento y un aislamiento de tu discurso. Tu discurso queda aislado. Entonces hay que ir, y en eso hay que ser, tristemente no se puede ser un revolucionario de primera línea a lo mejor, ir en la vanguardia,
hay que ser moderado e ir infiltrando progresiva, estratégica e inteligentemente el pensamiento, la ideología, la criticidad para ir desmoronando a ese monstruo que es la ideología capitalista. Entonces yo creo que es muy importante que a la hora de diseñar tengamos en cuenta este elemento de las raíces ideológicas de los medios, sin temor. Por ejemplo, el papel de la publicidad a partir de los años 50, por ejemplo, que se volvió efervescente, ¿verdad? El papel de la publicidad en los medios, un papel que tiene dos funciones. Tiene una función de soporte económico de los medios y como consecuencia ahí se produce un círculo vicioso, por supuesto. Que si ese es mi soporte económico, yo me debo a eso. Yo me debo a la publicidad, que no es sino otro instrumento del gran capital. Entonces eso hay que desnudarlo, eso lo tienen que comprender los niños, de alguna manera lo tienen que comprender. Los jóvenes lo tenemos que comprender todos, pero sin pretender utilizar un lenguaje marxista, por ejemplo, para desmoronar con un solo cañonazo la estructura ideológica del capitalismo. No lo podemos hacer así, lo podemos hacer con inteligencia, lo podemos hacer desmoronándole los pies de barro que tiene el capitalismo. Pero eso es progresivo, eso es constante, eso es continuo y pasa inclusive por lo que decía Rob, por la autocrítica, por la reflexión continua, por uno mismo. De lo contrario no podemos hacer absolutamente nada. Por supuesto que esto implica también pensar en un material de esta índole, un conjunto de materiales. Hay que pensar también en lo que podríamos llamar la comprensión, comprender lo que es la estructura de los medios, cómo funcionan los medios, esa maquinaria, ese artefacto. Son artefactos y los niños deben aproximarse a eso como se aproximan ellos a cualquier artefacto, ¿no? Que lo empiezan a desmontar, a descubrir, a desorganizar para poderlo comprender. Entonces, habría que darles oportunidad para que ellos también desmoronen, desarticulen ese artefacto y lo comprendan. Por ejemplo, para dar un simple ejemplo, y en este caso citando la prensa, que es muy cómodo, ¿no? Hacerles comprender qué es eso de la primera plana de los periódicos. ¿Cómo funciona una primera plana de los periódicos? ¿Qué es eso de que unas noticias están en la izquierda y otras están a la derecha, y unas están arriba y otras están abajo, y unas son así desplegadas a 7 columnas, a 8 columnas, otras son desplegadas a 3, otras están metidas en el sótano del periódico, de la primera plana allá abajo y casi ni se ven, otras tienen una gran fotografía? ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Entonces, desmontar esto es muy importante porque esa es la herramienta para el análisis crítico, por ejemplo, del discurso en la prensa escrita. Claro que no es solamente la primera plana, es todo el periódico. Jugar con los niños con el lenguaje. Por ejemplo, Isidoro hacía unas reflexiones bien importantes desde el punto de vista del léxico, de las palabras. Descubrir cómo las palabras a veces están mal usadas, pero no mal usadas desde el punto de vista de la Real Academia, sino que están mal usadas porque nos están haciendo daño a nosotros mismos, porque nos están de alguna manera afectando a nosotros mismos. Y los niños pueden comprender esas cosas, por ejemplo, haciendo el análisis de anuncios publicitarios referidos a alimentos, a ciertos productos, a las chucherías, etcétera, ¿no? Y entonces descubrir que el lenguaje tiene sus secretos, que las palabras son unidades, son artefactos también, que están repletas de significado y que cada quien históricamente ha ido depositando significados allí. Por eso se llaman polisémicas, no sé, que tienen muchos significados. Y que esa multiplicidad de significados le permite a la ideología infiltrarnos el pensamiento que ellos quieren,
y eliminarnos los otros pensamientos. Entonces, eso de lo que podríamos llamar el nivel semántico es bien importante jugarlo con los niños, con el vocabulario, con el léxico. O sea, son ideas que se me ocurren un poco al aire, ¿no? Pero que pueden ser muy útiles a la hora del diseño de materiales en las distintas instancias de edades, las distintas instancias etarias a las que se ha propuesto asomarse con esta actividad. Por supuesto que esto que reflexiono sobre la prensa escrita hay que hacerlo por igual para la televisión, para el cine, porque son lenguajes distintos y hay que atenerse a esas diferencias, por decirlo con una palabrota, esas diferencias semióticas que implica cada medio, cada tipo de discurso incluso. Entonces, yo creo que como iniciativa también es importante que podamos tener una comunicación bastante continua con los coordinadores, con los coordinadores de este proyecto, de manera de que en un momento dado podamos enviar alguna idea, ¿no? Sí, que tengamos necesariamente presente a través de email, qué sé yo, un correo electrónico, podamos comunicarnos y las ideas que se nos ocurren, crear una especie de red también que nos permita cubrir la dinámica y la actividad y el movimiento de este proyecto, a pesar de que no nos podamos reunir en ocasiones. Entonces, eso es simplemente alguna reflexión que espero que ustedes tomen en cuenta para la discusión, simplemente para la discusión.